51, verso 10. 51, verso 10. Vamos a leerlo todos, pero vamos a leerlo pensando en el contenido de este versículo. Cada uno, si usted tiene esa necesidad, debe leerla con pasión, con deseo, con necesidad. Con necesidad de verdad. Y dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a leerlo nuevamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Así sentado, quiero decirle que una pregunta que me hicieron una pareja, varias me lo han dicho, y me decían: hermano, ¿por qué se acaba el amor? Y yo le dije: sencillo, porque dejaron a Dios, porque Dios es amor. Eso no hay otro. El que esté dentro de los ámbitos de Dios sabe lo que le corresponde y sabe lo que tiene que hacer. Dejan a Dios, sobre todo aquellos que fácilmente se separan así por así, sin temor y sin nada. Un psicólogo hablaba esta mañana, por ahí como a las 5 de la mañana, ¿no? Yo siempre estoy al tanto de las cosas, y también un neurólogo. Hablaron del celular, que está creando problemas, grandes problemas, de tal manera que se ve una pareja con un celular, ambas, él con un celular y ella, ya no hay conversación, no hay nada, no se miran, sino que están perdiendo la vista con el celular. Ellos comentaban, yo digo, eso es lo que escuché. Y en un día de esto vi a un hombre de 40 años, quizá tiene sus 40 años. Yo lo conocí así, pequeñito. Y estábamos en el culto, en algún lugar. Y había un mensaje muy bonito aquí. La introducción fue muy bonita. Yo estaba por ahí cerca de él, y el celular, dele para allá y dele para acá, dele para allá. Y yo: ¿será que está escribiendo? Yo tenía las otras gafas y entonces me puse esta para mirar bien. Y era pura foto para arriba, foto para abajo, foto para allá. Y dije yo: tan chiquito escuchando la palabra y un hombre tan irreverente como este. Eso es difícil. Eso es difícil. Salúdense, hermano, tenga la bondad. En nombre del Señor Jesús, gracias. Amén, amén. Amén, hermano, gracias. Casi todos los creyentes necesitan que el Espíritu de Dios, tome en ellos un corazón puro, que aborrezcan el mal y la iniquidad, y que tengan en su vida un espíritu renovador, que debe hacer la voluntad, y que se debe hacer la voluntad de Dios. Eso es necesario tenerlo en cuenta.
Solo Dios puede hacer nuevas criaturas y restaurarlo a cada persona que se ocupe de verdad de conocer a Dios y de seguirle. Y que piense que este seguimiento hacia Dios es para restaurar la verdadera santidad en la vida. Que ojalá que el Señor nos ayude grandemente. En San Juan, el capítulo 3, verso 3 dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Lo dijo el Señor, se lo dijo a un gran personaje, muy sabio, un hombre principal entre los judíos, ¿no? Y allá en 2 Corintios 5, 17, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas cuando la persona realmente sigue a Dios. Entonces debemos estar orando para que Dios despierte a nuestros corazones, sobre todo cuando estamos en un tiempo muy difícil, cuando realmente estamos viviendo ya como unas manifestaciones apocalípticas que se están viendo, cosas que uno se queda aterrado. Para que haya un despertar en cada uno de los creyentes, sobre todo los que ya estamos más grandes, para los que estamos ya introducidos en esta grey, en esta casa de Dios, para que despierte Dios de toda la familia, le dé un trozo, un pedazo de su gracia, y para que haya un avivamiento, sobre todo en la familia. Yo sé que hay dificultades a medida que el tiempo va pasando. Cuando yo venía caminando por ahí, oí algo que se decía aquí acerca de que a veces hay una emoción, pero no se conoce la verdad. A veces son emociones sin conocimiento. Y es posible que en algún tiempo ha sucedido eso. Y es por eso que algunos se han quedado en mitad del camino. Porque no podemos servir a Dios, Señor, a dos señores. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos ser creyentes e incrédulos a la misma vez. Y eso hace que mientras el pastor predica algo sin manipular o sin manipular a nadie o sin manipular las emociones, sino porque el querer de uno es que la persona, de lo poco que vayamos a decir, lo entienda. Yo nunca expreso, hermano, entienden, no, porque ustedes son muy entendidos. De pronto sea yo el torpe, el que de pronto no explique bien. Y por eso siempre digo, hermano, ¿me explico? Amén. Bueno, ok, voy adelante. Pero uno trata de verdad de que la persona entienda, que la persona de verdad tenga conocimiento de Dios, tenga conocimiento del Evangelio, de su palabra, para que camine bien, para que tome su decisión.
Pero como cuando creemos o pensamos que debemos de ser complacientes con la persona que para que él esté con nosotros, entonces le decimos que sí, que se puede hacer esto o que se puede hacer lo otro y también lo otro. Alguien en un día de esto, no le voy a decir si lejano o cerca, estaba dispuesta una persona a seguir a Dios a pesar de tanto tiempo de conocer. Pero bueno, yo voy a hacer esto y esto y esto, pero será, pastor, que no debo hacer, que sí puedo hacer esto y esto y esto. Y me acordé de algo, una anécdota, que hubo una niña que tenía un gato. Yo no le dije que sí ni que no, pero yo le voy a decir algo. Una niña tenía un gato y lo quería mucho, y lo acostaba y lo consentía y todo, pero un día el gato se murió. Entonces que lo iban a botar o a enterrarlo, y ella no quería que lo enterraran. No, papá, no quiero que lo entierren, deje mi gatico allí. No, mi hija, le explicó él por qué no se podía. Pero me lo puede enterrar en el jardín. Sí, yo te lo entierro en el jardín, claro que sí. Entonces viene y le dice, bueno, entierre el gato, pero me le deja el rabito así por fuera. Eso, verbo y gracia, es lo que muchos piensan que se debe hacer. Que podemos dejar algunas cosas, pero que el rabito del gato se quede allí y será fétido como lo demás. No se puede dejar. Y así pensamos, o piensa una persona. Hay personas que han recibido clase bautismal aquí y se han bautizado en Bogotá, en Pereira, en otra parte, porque se disgustaron con el pastor, porque el pastor le dijo que ese rabito no se podía dejar allí. No es cuestión de dictadura, porque a mí me parece ese versículo de Jesús que dijo, id por todo el mundo. Óigame bien, no, póngame cuidado, como dice hermano Carlos. Id por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. Y dijo Jesús, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fue Dios quien lo hizo, es Él que lo dice. Entonces por allá se bautizaron, después han venido bautizados, pero la historia es la misma. Porque quizás que no les gusta, bien sea que la idea de algunos es que Dios se ajuste a la persona y no la persona a Dios. Y eso es imposible. Realmente la carne le duele dejar de hacer algunas cosas, porque eso le produce deleite. Pero ese deleite, tenemos que recordar que nuestro Creador nuestro Redentor es santo. Y Él mismo dice, sé santo porque yo soy santo. Se me olvidaba algo que decirle. El tío del hermano Eduardo Arias se falleció y el hermano pues está bien sentido y podíamos allí orar orar para él ya y para que le conozcan, hermano Arias, aquí de pequeño. Póngase en pie, hermano Arias, que es el tío también. Él es tío del hermano y el tío también del hermano Enrique. ¿Es? No, porque ustedes son de madre, son primos de madre. Y sí, señor, sí, señor. Sintiendo mucho, hermano, siéntese y estaremos pendientes para orar por usted, hermano. Allí sentado, hermano, incline su cabeza y oremos. Soberano Dios,
Te pedimos por nuestro hermano, Señor, que tú le consueles, que le ayude grandemente su necesidad. Sabemos, Señor Jesús, que lo sentimos, no en la manera que lo siente su propia familia, pero sí entendemos y nos podemos solidarnos con ellos. Oh Dios, en tu nombre santo. Amén. De manera que, de esa manera, poco a poco, de pronto, un grupo, quizá de jóvenes que de repente pues no les gustó algo, entonces allí es donde viene la decadencia de algunos. Pero yo quiero decirles pues que todo joven de la iglesia, varones, hermanos, hermanas, que sepan que la iglesia los está esperando, que sepa que nosotros tenemos los brazos abiertos para toda persona adulta o joven que se haya ido por cualquier inconveniencia. Aquí estamos para ayudarlos y que aquí cabemos todos. Yo creo que aquí hay una cantidad de jóvenes desde los 35 años, desde 12 años hasta 35 años, que de verdad desean que cada joven esté aquí con nosotros, solteros o casados. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Bueno, más hay uno. Y entonces, ¿por qué no levanten la mano todos los jóvenes que están aquí? ¿Ustedes desean que los jóvenes que están por fuera le hacen a ustedes una invitación que vengan acá? Si usted desea eso, póngase de pie. ¿Cuál joven se pone de pie? Todavía hay más jóvenes, todavía hay más jóvenes, todavía hay más jóvenes. Por aquí hay más jóvenes. Allá donde ustedes están mirando, ojalá que piensen eso. Gracias, siéntense, hermano. Y también todos los hermanos que la iglesia tiene sus brazos abiertos. Mi persona, yo no recuerdo haber ofendido a ninguno. A ninguno. Si lo he ofendido, bueno, soy humano, pero quizás no ha sido mi intención. Pero yo, cualquier cosa, pues le pido perdón en el nombre del Señor, porque mi deseo es ese. Y yo creo que la congregación tiene ese deseo, que cada uno venga a la iglesia, que aquí lo esperamos. De pronto no hemos sido muy, pero muy amables, pero en el corazón pues hay un sentimiento de verdad. Yo quisiera, hermano, que si la iglesia está dispuesta a darle esa razón a todos los que nos escuchan, que lo estamos esperando, expréselo poniéndose de pie, la congregación entera, todos los hermanos. Ojalá que le echen una mirada. Quizá hubiera alguien que en este momento sea inolvidable, una foto allí de toda la congregación, para que sea inolvidable, que es sí que estamos dispuestos a decirle si nos hemos equivocado o algo por el estilo, porque eso debe ser nuestro deseo. Dios no quiere que nadie se pierda,
sino que todos vengan al arrepentimiento y todos seamos salvos. En el nombre del Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a creer que vuestro Redentor está en nuestro medio para desarrollar la obra del Espíritu, para que cada individuo experimente una nueva creación. Vuelvo al versículo que comenzamos, hermanos, Salmo 51:10, para que haya una nueva creación. Eso te producirá alegría, gozo, seguridad y esperanza. Por eso Pablo decía, cuando discutían acerca de la ley, de los que habían sido ¿cómo llama esto de la ley? Y los que se circuncidaban. Entonces el uno discutía que la circuncisión sí, que esto, que no. Pero Pablo dice, bueno, ¿cuál es el problema? Porque la circuncisión hoy, después, ya que vino la gracia, hoy, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación en Cristo Jesús. Mire usted, y no estaban discutiendo cualquier cosa, ni tampoco eran personas neófitas, sino conocedoras. Pero a veces puede más la costumbre que la verdad. Y también dice Pablo, porque las malas costumbres ¿qué? Conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cualquiera puede recostarse a 2 o 3 personas y tratarle de mencionarle su mensaje que tiene aquí y el que tiene aquí. Y es posible que sea convencido. Entonces hay diferencia. Mire, hay una diferencia entre hacer todas las cosas y hacer nueva. Hay una diferencia entre hacer todas las cosas nuevas y hacer nueva todas las cosas. ¿Me explico? Cuando usted hace todas las cosas nuevas, es desechando todo lo viejo. Se comienza desde el principio y se hace nuevo. Si usted es un ser humano y es una persona vieja, quizá en la costumbre no es de edad. Cuando la Biblia habla del honorable consistorio de ancianos, no porque todos sean ancianos, sino sabio, anciano en el saber, en la experiencia, en la madurez. Y cualquiera persona ha tenido, siempre falla. Y viene un hombre aquí y se oye la palabra, entonces no podemos desaparecerlo, sino que a pesar de todo esto, es desechando todo lo viejo. Se comienza desde el principio y se hace nueva. Pero ¿cómo se hace nueva? Es que así como viene la persona y comienza a oír la palabra, entonces dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la fe se obtiene oyendo la palabra. Pero a la vez la fe se va desarrollando y va prosperando en la medida que vayamos oyendo la palabra.
De manera que esa persona oye la palabra y luego viene una nueva creación. Entonces, esa persona que es adulta, que tiene tantas cosas, no podemos cambiar. Yo no puedo, para yo poner otro florero aquí, tengo que desaparecer esto. Pero en el campo espiritual no es así. Es a la misma persona que viene, que oye la palabra, llega a tener una nueva creación en la medida que va oyendo la palabra. Lo amamos desde que llegó aquí, lo seguimos amando y esa persona la vemos florecer y crecer porque creyó en la palabra. Pero cuando se hace nueva todas las cosas, se escoge lo viejo y se remodela, se reforma, por decirlo de alguna manera, se restaura y se hace un nuevo creyente. De esa manera, la persona va adquiriendo una creación. No se obliga a la persona a que ella crea. Es más, quiero decirle a las personas nuevas que muchos hogares como el mío crecimos, creímos y nos casamos en la iglesia y tuvimos hijos. Algunos han tenido 2, 3, 4. En el caso de nosotros tuvimos 7. Pero nunca los obligamos a ellos a ser creyentes como nosotros. Porque el hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre lleva el pecado del hijo. Sino que cada uno va creyendo por su propia voluntad. Lo que pasa es que la mayoría de los hijos nuestros están en la iglesia porque permanecieron y tuvieron más tiempo de oír la palabra. Y por eso creyeron, pero no porque el papá y la mamá les obligaron. Es más, a veces hay un conflicto. Pero sí queremos que los hijos entiendan una cosa. Que nosotros queremos que ellos estén donde estamos nosotros. Y los muchachos cuando están pequeños no podemos dejarlos en casa solos. Y deben venir con nosotros. Pero a la medida que ellos van creciendo, también se relacionan con personas que hacen lo malo o que esa es su costumbre. En mi caso yo no puedo criticar a un hombre porque esté borracho, porque ese es su deleite. Yo no lo voy a criticar porque haga otra cosa, porque él no conoce los principios de Dios. Pero sí, ellos también están en un colegio. Y en todo eso se relacionan con personas. Pero ahí viene la tentación de ellos. Que ellos quieren de verdad hacer cosas. Y uno como padre no lo quiere que lo hagan porque en primer lugar queremos protegerlo secularmente. Para que sean personas de bien, para que sean personas que puedan levantarse como debe ser. Y segundo, que le duele a uno que se pierdan en el mundo. Y eso, claro, obviamente que nos duele. Pero sí le damos un mensaje a ellos. Que todos los padres, inclusive hay padres que no son creyentes, que yo los he visto y hasta me han llamado y me han dicho: pastor, yo no soy de allá, de donde ustedes, pero no sé, consulto con ustedes, es que yo no quiero que mi hijo vaya a baile y esas cosas. Yo no soy cristiano ni soy nada, pero es que se están viendo tantas cosas que no queremos que nuestros hijos vayan por allá. ¿Qué les puedo decir? Pues lo que debemos de decir a los hijos: hijo, hagamos un trato, vamos a hablar. Yo no te guardo, es decir, te evito que vaya a ciertas partes
es porque de pronto tú, ¿no?, en tu vida cotidiana, el futuro no pueda ser el mejor, porque no es bueno que tú hagas esto y lo otro. Y eso puede cortarte a ti para siempre tu vida secular, tu vida material. Es decir, sin Dios. Supongamos que yo no sea cristiano, pero yo como cristiano, sin ser cristiano, debo cuidar a los hijos. Y así hay muchos hogares que no son de la iglesia. Y ellos deben de saber eso. Si mi hijo, no te estoy prohibiendo, no es porque yo sea cristiano ni cristiana, sino que eso es nuestra obligación como padre. Es nuestra obligación, porque no solamente nos debemos a la familia, sino también al gobierno. Si un hijo suyo que es adolescente hace algo atroz, lo van a llamar a usted y le van a decir: ¿por qué usted dejó a su hijo por allá? Usted no sabía esto, no sabía lo otro. Y pueden condenarlo. Eso es serio. De manera que es lo que no quiere el Señor: aniquilar. Él es el redentor que redime. Entonces, cada muchacho debe entender eso, que Él es el que redime. Él es el redentor que le habla al viejo hombre en su intelecto, a su conciencia. Él no arrastra con lo viejo, Él lo va renovando a través de la palabra. Él sigue siendo un esposo, sigue siendo un ciudadano, siendo un empresario, o sigue siendo un obrero o un trabajador, qué sé yo, tiene su casa, sigue haciendo lo mismo. Lo importante es creer lo que el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque todo esto que está aquí se construyó hace como 50 y tantos años para predicar la palabra, para predicar esa palabra de Jesús, de lo que Él nos ha encomendado. Si queremos ver una renovación genuina, lo primero que tenemos que hacer, lo fundamental, es esperar la intervención divina, porque delante de ella estamos. La intervención de Dios. No nos equivoquemos de parte y parte. No nos equivoquemos todos los que estamos acá, y tampoco nos equivoquemos todos los que vienen. El Señor decía: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en eso debemos nosotros caminar, por esos senderos de creer en lo divino. Uno va enseñando y Él va renovando día tras día. En esa medida vamos adquiriendo conocimiento. No te sientas obligado, no te sientas mal, siéntate bienvenido, porque algún día también fuimos personas nuevas que llegamos en algún lugar. Bueno, yo no escuché algo muy amable, tal vez porque el pastor de una secta religiosa no se supo explicar, porque él hablaba con respecto a una enfermedad de la lepra, y yo era la única persona nueva que estaba allí. Habían poquitos, y él decía: amigo, usted, y bueno, él me señaló. Después que me señaló, me dice: amigo, usted es leproso. Porque la lepra es tipo del pecado. Me está diciendo: usted es pecador. Y claro, yo bajaba la cabeza, a veces no hallaba dónde ponerla. Y
Y así su mensaje fue para mí y yo me sentí mal, me sentí ofendido. Pero uno tiene que escuchar las cosas bien. Entonces yo, cuando terminaron, yo fui el primero que me salí, me fui. Y llegué en la casa un poco incómodo, me fui, me acosté a dormir y no pude dormir, porque comencé a sacar cuenta. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué él me dijo leproso? ¿Por qué él tan atrevido que me dijo leproso? Pero ya después comencé a analizar, no, pero él dijo que la lepra era tipo del pecado y que de eso, por eso era uno pecador. Y ahí comenzó. Entonces cada uno tiene que tener esa parte de entender bien las cosas. Quizá él pudo haberme dicho muy suave las cosas. Es posible que yo hubiera estado muy complacido y no me movió nada, pero eso me movió a mí, señalándome a mí. Y sabiendo la vida de uno, bueno, que circularmente yo no fui un joven así pervertido ni nada, yo casi no tomaba trago y no sé, yo de adolescente yo tomé una carga tremenda de mi mamá que tuve que sostenerla hasta que murió, que faltando 8 meses para cumplir 100 años. Desde ese entonces vi de mi madre. Y para mí fue una obligación también de hermanas que tenía. Y estaba muy ocupado. Y todavía estoy ocupado. De manera que quizá hubiera sido complaciente. Uno va enseñando y él va renovando día tras día en esa medida. Entonces la intervención de Dios es automática o no es automática, ni como como hablan las escrituras, sino que él va haciendo de acuerdo a las parábolas de la semilla y de otras parábolas que el Señor enseña, que el hombre va adquiriendo y va haciéndose adulto. Dios pone lo de él y va haciendo la obra y él va interviniendo. En Hebreos capítulo 12, el versículo 2, hay algo muy importante que nos está enseñando aquí la palabra. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nos convida eso con el pensamiento, muy suavemente él pone en nosotros pues, o nos dice que pongamos los ojos en él para que en uno haya un progreso. Hay veces el hombre cree que la intervención de Dios es para resolver las necesidades materiales, tales como comida, ropa y otras cosas. Para eso se piensa que es para lo único, dame casa, dame esto, dame lo otro. Pero no, el Señor va más allá que la comida. Es más, el apóstol Pablo dice que el evangelio no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. En eso podríamos nosotros caminar con mucha certeza, con mucha seguridad. Una vez una familia fue a la iglesia para pedir ayuda económica y la iglesia con el pastor se dispusieron a conseguirle ayuda para esto. Bueno, fue cuando entonces vino la palabra profética. En algunos tiempos que Dios hablaba por medio de profecía desde la iglesia primitiva, cuando había necesidad. Una congregación que estaba asustada, que estaba por los gobernadores, por los reyes, que estaba rodeada, que iban a ser muertos y amenazados terriblemente, estaban angustiados obviamente.
pero de repente alguien estaba hablando en lenguas y hablando en lengua. Pero otra persona, había un silencio. Es más, a veces el pastor decía silencio, silencio, silencio. Y ella seguía hablando en lengua, hablando en lengua. Pero había alguien que tenía el don de hablar, el don de las lenguas, de la interpretación de lengua. Y el mismo Espíritu hacía que la persona se levantaba y decía: el Señor dice esto y esto y esto, o yo digo esto y esto y esto. Venía el descanso de esa iglesia. Ya después que Cristo fue crucificado. Hoy en día no se puede decir que ese es un profeta, porque fue en el momento que hubo unas lenguas habladas por alguien y vino la interpretación. Entonces le dice: no les den carne al que le he dado algarroba, porque la persona venía solo por un interés, no de la palabra, sino por el interés de conseguir algo. Entonces Dios puso a comer algarroba al hijo pródigo para que volviera en sí y regresara a su casa. Tenemos que medir cuál debe ser, ¿no?, el rescate que Dios quiere hacerle al hombre. No es tenerles, diríamos, bienes ni algo por el estilo, sino que la persona entienda que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre perdió la vida eterna. El hombre perdió lo que Dios le había dado. Entonces, si alguien le hubiera dado comida, si hubiera quedado en la miseria, en la posilga, diríamos. Si al hijo pródigo en la mitad del camino le hubiera brindado casa, le hubiera brindado esto, no hubiera llegado a la casa. Se hubiera quedado en el pecado. Pero mire, todos necesitamos de verdad llegar a esa cúspide del conocimiento de la palabra, para que podamos entender qué realmente significa el Evangelio en nuestra vida. Eso es importante. Esperamos la intervención de Dios con su obra renovadora para los que van a expresar lo que sienten en el corazón y en la vida. Si usted ha tenido ese sentir, sabe que el hermano Juan Parra, el papá de toda la familia Parra, me contaba, hace muchos años nosotros nos conocemos, y una vez él me decía: hermano Armando, yo le dije: hermano, ¿cómo conoció usted la palabra? Dice: no, que me convidé con mi esposa porque íbamos a ir a misa, y se iban a ir a misa. De pronto él la separaron allí y dijeron: no, mija, ¿por qué no vamos a una iglesia allí que conocí y tal? Y se vinieron para acá. Y aquí estaba el hermano Eliseo Duarte. Y él me dice a mí: uy, pero ese hombre, mire cómo habla. Y comenzó el hermano con esa palabra pausada a hablar poco a poco. Cuando vino a ver, entendió el Evangelio. Dice: entendí. Y se vino para acá otra vez, y vino con el tiempo, se bautizó, y de ahí se vinieron toda su familia. Es decir, primero andaban buscando algo espiritual, pero luego le vino el pensamiento que vinieran acá. Y aquí se le cumplió el deseo, ese sentir de la persona, de venir, y luego viene la familia. Mira que si usted tiene un sentir de Dios, siga esto, sigue ese camino. Pero para esto tendríamos que convertir a la iglesia en un taller de carpintería, para que cada uno
nos encarguemos de renovar y con la palabra a los hombres o a los muebles viejos. Porque de eso se trata. Un mueble viejo, entonces cae en manos del carpintero, del ebanista, y con lujo de detalle comienza, y cuando viene a verse es un mueble que parece nuevo. Jesús creció en un taller, y eso es lo que Dios le va explicando a uno. Jesús creció en el taller de carpintería y nos enseña que de un palo rústico se hace un lindo y finísimo mueble y costoso. Allí en Romano 12, el verso 2, aquí está Hebreo, Romanos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, de lo que usted siente, agradable y perfecta. Lo importante es no dejar el rabito del gato afuera, sino que tengamos el deseo de seguir a Dios, pero a la vez no dejar aquello y no dejar lo otro, siempre haciendo una cosa. Como dije al principio, no podemos servir a dos señores, porque ahí pierdes el camino, porque puede suceder como la guerra de los animales con las aves, que el murciélago cuando veía a los animales escondía las alas, y era un animal. Y cuando veía las alas, las aves, sacaba las alas. Pero llegó un tiempo en que ya lo descubrieron. Dicen por ahí que por eso es que no sale sino de noche. De manera que ojalá pudiéramos entender esa parte, que con todo el corazón. Tito 3, el verso 3 y el 5. Tito 3, 3, el 5. Para ir agotando ya el tiempo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué más dice? Rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, no aborrecible, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, la bondad de Dios está aquí. La bondad de Dios es esa, que lo trajo usted aquí, nos trajo aquí para conocer ahora cuál es lo otro, cómo éramos, pero cómo debemos ser ahora. Es lo que quiere Dios. Esto fue el apóstol Pablo que escribió, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, no, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, entonces dice el 5, nos salvó. Mire usted eso, nos salvó, pero nos salvó porque abrimos el corazón. Nos salvó porque creímos en su palabra. Nos salvó porque fuimos obedientes. Nos salvó por fe. Por fe soy salvo. No por lo que tú pienses. No por obra, para que nadie se gloríe. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es un mensaje lindo de Tito. De esa manera es que somos consagrados a Él. Entonces Jesús, estando en ese taller,
como cualquier carpintero, coge un palo rústico y hace cosas maravillosas. Porque Dios no trabaja solo. Uno no puede llegar a una parte y decir, no, yo vengo aquí para que Dios me cambie. Eso me sucedió con un anciano que lo veía ya en pie de cuesta, allá atrás, con la cabeza blanca como yo. Bueno, la diferencia es que él era como muy blanco y no se notaba tanto. Y siempre lo veía que ponía cuidado. Duró como un mes allí, quizá 2 meses, pero dejé de verlo. Y dije yo, pero yo sí, ¿no? En vez de verme bajado, irlo a saludar. Y no lo saludé nunca. Claro, el asunto que pasa como aquí, que me siento ahí un momentico y vienen los hermanos también, necesitan, y los que se van y nos saludamos. Quizá que hay personas que no nos hemos saludado personalmente. Pero a veces por eso. Y yo dije, no volvió. Y le dije a un hermano, ¿usted recuerda a este que se sentaba por ahí cerca de usted? Dice, sí, ese es don Octavio. ¿Y dónde vive él? Y me dijo, por acá en una pie de cuesta, que tenía uno que bajar allá, una baja bien grande. Y él tenía como una finquita ahí. Y yo fui allá. Cuando ese hombre me miró, se paró y fue a alcanzarme. Y me saludó y bueno, y nos sentamos. Conversamos y todo. Pero entonces yo le hice la pregunta, ¿por qué usted no volvió? ¿Qué le hicimos? Entonces él dice, no, usted han sido muy amable, en especial usted, que yo entendía todo lo que usted decía y tal. Pero no volví más y no vuelvo. Y yo, ¿pero por qué? Dice, no, porque yo fui para que Dios me cambiara. Y no me cambió. Entonces no volví. Entonces yo le dije, lo que pasa es que Dios no trabaja solo. Dios consulta con la persona, le expresa su palabra y ella va decidiendo de esta manera. Bueno, él cuando volvió me dijeron que tenía que ser trasladado para Lebrija. Lo vio, la última vez lo vi ahí. Pero eso pasa. No piense que ya Dios te va a cambiar de todo. Porque Dios le dice al hombre lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuántas personas que no conocemos son como un palo rústico en el sentido figurado? Y Dios nos las pone en la mano a nosotros. Hablemos nosotros. Los que hemos sido bautizados, los que estamos ya hace tiempo en el Señor, nos pone ese palo rústico en la mano. Allá en tu casa, allá en tu empresa, a donde sea, te la pone. Se van 2 personas de aquí este mes. 2 señoritas se van, se casan con hermanos de otra iglesia lejanas. ¿Y dónde están las otras 2 que puedan sustituirles? ¿Ellas ganaron alguna? ¿Qué pasará si alguien ganó algo? ¿Se le presentó? ¿No le presentó? Usted no puede mentir. Nadie aquí puede mentir y decir, no, es que ese palo rústico todavía no ha llegado a mis manos. Sí ha llegado. Pero a veces hay que decir de verdad que no se hace la voluntad de Dios. Que solo falta la voluntad, el conocimiento de la palabra como las herramientas adecuadas para convertir el palo rústico en una obra de arte. Que tiene que convertirla a usted, ayudarle a usted, porque allá se lo llevó el Señor. Yo nunca compré un trompo por allá en la tienda. Cuando estaba pequeño, cortaba un palo, le metía un clavo allí y comenzaba sobre un palo con el machete. Y así me entonces aquí. Entonces lo rebanaba aquí, le hacía la cabecita acá
y el trompo, y tal trompo. Compraba un cordón, una cuerda, y yo hice mis trompos. Bueno, yo creo que allá no había ni tiendas donde vendían trompos. Yo creo que todo el mundo por ahí haría sus trompos. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Te da pena? Bueno, por ahí dicen que de pena murió algo en Cartagena. Falta la voluntad, falta el conocimiento. Para que todo esto se realice, es necesario que al recién llegado se le mire a los ojos con una sonrisa dulce, suave, dulce. A ver, ¿cómo es una sonrisa dulce? Yo no sé hacerla, no sé si usted la debe hacer. No, uy, sí hay. Vea que sí hay sonrisas muy dulces, muy especiales, sí las hay. Qué bueno mirar eso. Se mira. Y una conversación adecuada para la ocasión, que esta es la ocasión. Hay veces, aunque te hayas visto, ¿no?, a punto de desmayar, es como si estuviera en un desierto donde pareciera que Dios está en silencio. Pero Dios siempre habla, y habla muy claro. Allí en Colosenses 3, versículo 7. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. El 6, el 8. Ese es el versículo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. El 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre en sus hechos. Todos. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué lindo. Volvamos al capítulo 51 de los Salmos, verso 10, para recordarlo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese fue un deseo grande. Dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer. Y nosotros hagamos lo propio, lo que es necesario hacer. Y ya para terminar, no intentemos hacer lo que le toca a Dios. ¿Sí me explico? No intentemos hacer lo que hace Dios, pero no dejemos de hacer lo que nos toca a nosotros hacer. Es importante. Un hombre del campo sembró un árbol y lo cubrió para que no le diera el sol, y de las muchas aguas también, además el frío y de muchas cosas. Pero el árbol se secó, porque nos metimos en el terreno de Dios. Él tenía que crecer por sí mismo, tenía que recibir el sol, el agua, también la brisa, muy reciente. El hombre del campo sembró eso, pero vio el vecino, ¿no? Vio del vecino el árbol hermoso, el mismo árbol, o de la misma naturaleza, y esperó que la naturaleza hiciera su trabajo de lo que Dios estableció. Sepamos eso. El versículo anterior, ¿no?, acerca de que
que el hombre no puede hacer todo ese mal que dice allí en el versículo que leímos. Pero en el otro ya hay una creación. Sin embargo, a veces estamos y por las emociones le decimos a alguien cosas que le pertenecen a Dios hacer y que queremos ayudarlo o algo por el estilo. Bueno, hay un poquito de tiempo para leer 1 Corintios 2, 1 hasta el 5. Yo creo que lo leímos. Pero vamos a leer Mateo, más bien Mateo 6, 28. Mateo 6, 28. Y dice, y por el vestido, más que todo el 26, hermano, el 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero no podemos privarnos del sol, de la lluvia y de otras cosas que son necesarias, inclusive del frío y el calor. Yo recuerdo cuando pequeño, allá en la casa de mis abuelos, estaba frente a la calle, sí, el frente de la casa. No era atrás, sino en la calle, pero para allá había una cantidad de hectáreas. Y había un lugar donde había muchos mangos, pero también yo me ponía a recoger unos granitos de maíz que habían sido quemados. Mi abuela me decía, allí en el verano tenía 3 canéis, que se llama, para recoger con mazorca todo el maíz. Y una vez se quemaron todas, quemó no sé, porque era de noche y por qué había ese fuego que me decía ella. Y todo eso se quemó. Y en verdad yo veía y recogía granitos todavía de maíz de eso. Pero había una cantidad de lirios blancos. Y yo me sentaba y en la mañana, como desde las 8 de la mañana, comenzaban a abrirse. Se abrían. Y cada uno se iba abriendo y se iba abriendo, se iba abriendo. Sin necesidad que uno los abriera. Y una cosa tan bonita que nunca se me olvida, cuando yo me sentaba allí en un tronco a verlo. De manera que es importante obedecer la naturaleza. Me acuerdo de esta parte y también de otras cosas tan importantes que debemos tenerla en cuenta, de hacer inteligentemente, sabiamente lo que debemos de hacer. Dios le pone en la mente, en su corazón, algo y viene la inteligencia. Cuando usted tiene el propósito de ese palo rústico que le llegó, ya uno sabe que figurativamente, como éramos nosotros, vivíamos en el pecado. Entonces eso es lo que yo les hablo como un símbolo de verdad. Y que usted sabe cuándo llegó y cuándo es la oportunidad. Quizás no es la oportunidad cuando está trabajando en la empresa, porque necesita todo su mente en lo que está haciendo. Pero sí en algún sitio le llega lo que es. Aquí, para terminar, 2 cosas y 2 grupos debemos de hacer algo. Nosotros hacer lo que debemos de hacer, y cuando nosotros hacemos lo que debemos de hacer, entonces Dios va haciendo lo que Él debe hacer. Y allí lo vamos a encontrar y nos vamos a gozar y vamos viendo el progreso, vamos viendo esas cosas tan bellas que Dios va haciendo porque uno hace. Si usted no hace,
Bueno, de todas maneras Dios no se vara, ¿no? Dios no se vara. De pronto alguien se convirtió al Señor, está aquí toda la vida, nunca predicó, nunca nada. De repente llegó alguien y a los 8 meses o al año ya está predicando. Es que él hizo lo que tenía que hacer. Y cuando él hizo eso, entonces Dios está haciendo lo que es necesario hacer. Todo hermano que tiene familia, sobre todo mayores, debe hablarle del Evangelio. Quiero repetir una frase que lo dije el otro día. Todo hermano que tiene familia, sobre todo mayores, deben hablarle del Evangelio. No solo por obediencia, sino para sentar un precedente. No sea que esas personas lleguen a perder la memoria. Y si perdió la memoria, es cuando usted se asustó, es cuando usted le va a hablar, es cuando va a buscar el pastor, es cuando le va a decir, pero ¿me entiende, abuelo? ¿Me entiende? O tío, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Y él con la vista perdida. Usted le está diciendo de todo, pero tiene la vista perdida. Entonces usted le va a decir, hermano, usted lo puede bautizar. Y yo, ¿cómo lo bautizo si tiene la vista, la memoria perdida? Porque la Biblia dice, el que cree. Y uno tiene que bautizar al que cree. ¿Y qué pasó con el tío, con el abuelo, con el primo que perdieron la memoria y ya no hay más nada? Usted estaba ahí. Usted estaba ahí. Estaba a cargo de ello. Dios nos demandará eso. ¿Sabe que usted no puede dejar morir de hambre a una hermana? Si usted se le facilita darle la comida. Si ella se muere del hambre, el Estado le va a reclamar a usted. Una hija, un abuelo. Bueno, físicamente es posible que lo dejen morir, pero así nos puede pasar en el campo espiritual, que podemos dejar morir una persona cuando ya no haya remedio. Hablar del Evangelio. Hermano, esto es, tenga la bondad de estar en pie. Pero esas palabras no podemos es necesario hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que el Señor nos ayude de verdad. Que pensemos en este momento, y también hablo con las personas que están viniendo a la iglesia. Bienvenidos, nos alegra mucho. Pero quizás he explicado un poco y por eso pienso que me he explicado y que la persona haya entendido que Dios lo ama a usted. Y esta es la manera de demostrar su amor. El amor cuando su palabra es predicada y Dios bendice y unge su palabra. La palabra de Dios de verdad es ungida para que usted le escuche y para que usted escape del mal y usted se refugie. Cuando venga pues el tiempo, ya usted tiene confianza en el Señor. Posible que vivamos en este mundo un poco mal por el ambiente de violencia y de pecado, inmoralidades terribles que hay y que a veces se siente uno bastante incómodo y que también nos enfermamos como todas las personas, pero que debemos de tener esta parte. El Salmo 51 para terminar, el verso 10. Dígale eso a Dios. Ore en esto, ore aunque sea con los ojos abiertos, leyendo.
Y dígale a Dios: quiero tomar esto para mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dentro de usted. Cada uno se encarga de escoger esta palabra. No importa que por fuera hayan cosas que usted tiene como compromisos, pero esos compromisos al fin y al cabo se acabarán. Pero esta palabra nunca se acaba. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siempre estarán allí. Levanta tu mano, o levantemos nuestras manos y démosle gracias a Dios. Y oras allí donde está y dile: Señor, yo te necesito en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a hacer tu palabra, a hacer tu obra en nuestras vidas, Jesús. Gracias a ti. Sí, hermano. Sí, oh Dios.